Iniciamos entonces esta videoconferencia, esta charla virtual, que nos va a servir de preparación para la 18ª versión de las Olimpiadas de Filosofía. En la primera parte vamos a tener una conversación con la doctora Luz Piedad Romero Duque y luego vamos a proceder a presentar algunas orientaciones prácticas para la realización de las Olimpiadas, que seguramente pues serán útiles porque nos dan luces para la preparación de las ponencias y para saber qué esperamos de esos días en los que estaremos aquí compartiendo en las Olimpiadas. Comencemos entonces con la primera parte, que es tal vez la más interesante, la exposición que nos va a hacer la doctora Luz Piedad Romero Duque, junto con su gato. Junto con Simón. Nos va a ayudar a problematizar la relación que hay entre la economía, la ecología y el desarrollo humano. Un campo que, si lo vemos desde las discusiones de las últimas décadas y en particular desde el desarrollo que ha tenido el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, parecería bastante resuelto. Pareciera que ya con el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad hubiéramos dado con la clave, pero cuando miramos cómo son las cosas en la realidad y el impacto que seguimos teniendo sobre el medio ambiente, vemos que es un tema todavía lleno de tensiones y vale la pena entonces pensar en esas dinámicas, esa problemática desde una perspectiva filosófica que nos ayude a encontrar un piso para pensar con más amplitud y con más profundidad cómo se relacionan esos tres campos. Le pedimos a la doctora Luz Piedad Romero Duque, que es directora de investigación del Jardín Botánico de Medellín, que nos ayudara a orientar inicialmente esa charla, ese encuentro con esta problemática. La doctora Luz Piedad es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, le quiero dar la palabra pues a la doctora Luz Piedad. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias por esta invitación a compartir algunas reflexiones, como tú bien lo has señalado, en relación con esas tensiones que aún persisten y que no hemos realmente logrado encontrar el camino que nos lleve a resolver pues esta crisis planetaria que estamos viviendo hoy en día. Efectivamente es un ejercicio de reflexión, pero más bien es un ejercicio también de desarrollar nuestro pensamiento crítico, porque a veces adoptamos conceptos y adoptamos ideas, paradigmas, sin hacerles el debido escrutinio crítico de lo que nos están vendiendo, de las ideas y de los conceptos que nos están vendiendo, y nos apropiamos de ellos sin realmente comprender el trasfondo que hay detrás de estos conceptos o de estas ideas o paradigmas que nos presentan en diferentes escenarios a nivel mundial. Quisiera confirmar que están viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces sí, efectivamente titulé la charla, esta charla, más allá del desarrollo sostenible, repensando las tensiones entre economía, ecología y desarrollo humano, como me lo solicitó Santiago, justamente como un abrebocas para estas Olimpiadas, que pues me parece sensacional, porque básicamente ustedes, los jóvenes, son pues los llamados a tratar de resolver lo que nosotros los adultos no hemos podido resolver.
Entonces, sí, la idea es repensar un poquito de estas tensiones entre estos tres conceptos que son bastante contradictorios de alguna manera. Una de las cosas con las que quisiera arrancar es con que uno de las cosas que nos han dicho con respecto al desarrollo sostenible es que nosotros tenemos que buscar ese equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, cuando realmente sí existe una jerarquía. No podemos tener un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. ¿Por qué razón? Pues porque simple y llanamente esta bola azul maravillosa, pues es el sistema contenedor, es el sistema que soporta la vida en el planeta. La sociedad es ese elemento, ¿cierto?, que existe dentro de ese sistema, es un componente o un elemento de ese sistema. Y la economía es un subsistema de la sociedad. Realmente la economía es un constructo social, no lo inventamos nosotros. La economía nos la inventamos los seres humanos. Entonces, un ejercicio de replantear cómo entendemos ese concepto de desarrollo sostenible nos lleva a pensar que no es un equilibrio, que no hay la misma importancia entre los tres niveles. Realmente, nosotros lo que hemos hecho es invertir esa jerarquía, que es una jerarquía lógica. Sin planeta, pues no hay sociedad, y sin sociedad no hay economía. Entonces, el problema que tenemos en este momento es justamente que la economía se volvió ese sistema principal. La economía está dominando cualquier decisión a nivel planetaria, ¿cierto? La sociedad es simplemente un subsistema más, así lo entendemos, ¿cierto? Aquí estamos y aquí nos quedamos. Y el soporte de vida del planeta lo entendemos básicamente como aquella fuente de recursos que a veces pensamos hasta inagotable, ¿cierto? Que en el mejor de los casos podemos decir, no, sí, lo tenemos que proteger, pero realmente hay una inversión total de esa jerarquía, que es una jerarquía lógica. Y entonces, pues eso qué significa? Significa que al haber invertido esa jerarquía, pues lo que estamos haciendo es socavar las bases de nuestra propia existencia. Como les decía hace un momento, si no hay planeta, si no hay soporte de vida para la sociedad, pues simple y llanamente no hay sociedad posible, ¿cierto? O sea, si nosotros no tenemos esta fuente de recursos, no podríamos existir en el planeta, y pues obviamente si no hay sociedad, tampoco tendríamos economía. La economía carecería por completo de sentido. Entonces, este es un llamado a repensar ese concepto que nos han vendido del desarrollo sostenible, en términos de que la única forma de alcanzar la sostenibilidad es cuando nosotros vayamos a tener en equilibrio, o alcancemos el equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, ese entendimiento erróneo nos ha llevado pues a generar una serie de tensiones, que son tensiones fundamentales entre estos tres conceptos, que son economía, ecología y desarrollo, que vamos a desmenuzar un poquito en esta charla. Entonces, vamos a arrancar con esas tensiones entre economía y ecología. Y esas tensiones están determinadas básicamente por los límites ecológicos, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pensar que el planeta es infinito, y resulta que no, el planeta es infinito, el planeta no es una fuente inagotable de recursos, y pues ese es la primera tensión, ¿cierto? Entonces tenemos esa tensión entre que la economía debe crecer casi que al infinito, ¿cierto? Pero tenemos un planeta que es finito. Entonces, nuestro modelo económico requiere un crecimiento perpetuo para funcionar. Así lo diseñamos. Cuanto más tengamos, mejor, ¿cierto? Sin embargo, esa lógica está operando en un planeta con recursos que son limitados, que son finitos, con una capacidad limitada, no solamente para generar los recursos, sino para absorber los residuos y la contaminación que producimos nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos nuestra primera gran tensión. Otra tensión es que generalmente pues hacemos una valoración distorsionada, ¿cierto?
¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros pensamos en la economía, especialmente la economía convencional, que es la que más predomina en el planeta, pues no se incorpora el valor real de los servicios ecosistémicos. Y es que valorar los servicios ecosistémicos no es tan sencillo, porque recuerden que normalmente cuando uno habla de valor, el valor está asociado a lo que la gente está dispuesta a pagar. Entonces nosotros decimos, bueno, por ejemplo, el esfero. Vamos a comprar un esfero. Entonces el esfero está, depende del tipo de esfero, ¿no? Puede ser una pluma muy fina o puede ser el típico esfero big plástico que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuánto cuesta el plástico? ¿Cuánto cuesta la mina? ¿Cuánto cuesta el metalito de la punta? ¿Cierto? Pero en términos reales, estamos dándole un valor real, o sea, eso realmente yo puedo convertir ese plástico, decir que ese plástico me costó 10 pesos, ¿de dónde sale esos 10 pesos? Entonces empieza uno a calcular y hacer cálculos de, bueno, cuánto costó pagarle al que sacó el material, cuánto costó pagar o cuánto cuesta la máquina con la que hice ese producto. Pero a la hora del té, no, el valor es puesto, el valor es lo que el ser humano decidió ponerle. Entonces las cosas cuestan lo que la gente está dispuesta a pagar, cuánto estamos dispuestos a pagar por mantener los servicios ecosistémicos. Y eso pensando cuando efectivamente los tenemos en cuenta. ¿Cuánto vale que un árbol bote oxígeno? ¿Cuánto vale que capture carbono? ¿Cuánto vale que un manglar evite una inundación? Entonces, ahí tenemos una tensión muy grande porque normalmente esos servicios que presta la naturaleza, que son difíciles de cuantificar económicamente, aunque se cuantifiquen, tampoco se incorporan en los balances o en los presupuestos de las naciones. O sea, uno nunca ve en el presupuesto de una nación cuánto le va a invertir al bosque para que el bosque se mantenga y nos siga dando madera o nos siga dando oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, un bosque vale más talado que en pie. Realmente el ser humano decidió que es mejor tener la madera, que vale más tener la madera, el mueble, ¿cierto? Le da más valor a eso que a el hecho de que el bosque es el que hace que llueva, el bosque es el que me provee algunos elementos con los que yo puedo vivir, ¿cierto? Entonces esa es una pues de las grandes tensiones que se presentan entre la economía y la ecología. Y lo otro es que también tenemos diferencias en la forma en la que entendemos el tiempo, ¿cierto? Mientras el mercado y las instituciones financieras operan a ciclos cortos como trimestres o los años fiscales, ¿cierto? Los procesos ecológicos ocurren en momentos más amplios, en periodos de tiempo más amplios, en décadas, siglos y milenios. Entonces, esa disyuntiva temporal también genera una tensión fuerte en esa pues relación que existe entre esos dos parámetros que son la ecología y la economía. Ahora, las tensiones entre la economía y el desarrollo humano. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Básicamente, lo que está allí como título es que el crecimiento económico no se traduce automáticamente en bienestar humano, ¿cierto? Muchas veces escuchamos decir que el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios, ¿no? Es un dicho que dice las personas, y pues sí, el dinero resuelve ciertos aspectos del bienestar humano, pero no necesariamente todos. Y no necesariamente se traduce de manera automática en bienestar humano. Entonces, ¿y eso a qué se debe? Se debe justamente a que existe una desigualdad estructural. ¿Y eso cómo se explica? Pues así, Colombia ha experimentado un crecimiento económico sostenido durante décadas, pero sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que decimos que un país crece económicamente, que un país está bien económicamente porque el Producto Interno Bruto es alto,
¿cierto? Pero la calidad de vida de las personas en muchos casos empeora. Y otra de las cosas que ocurre es esto que estamos señalando, las desigualdades en América Latina son altísimas, ¿cierto? Entonces cada vez tenemos más gente más rica, menos gente más rica, y muchísima más gente pobre. Entonces las desigualdades económicas son altísimas y a eso le denominamos desigualdad estructural, independientemente de que a nivel mundial digan que el Producto Interno Bruto es altísimo y el país está creciendo. El país en lo grueso está creciendo, pero cuando vamos a revisar la minucia, cada vez hay más pobres y cada vez hay más esa brecha entre ricos y pobres. También hay un tema relacionado con el bienestar, con el bienestar multidimensional. ¿Por qué razón? Porque este indicador PIB ignora unas dimensiones fundamentales del bienestar, ¿cierto? Entonces, generalmente el PIB está midiendo acceso a servicios públicos, está midiendo, bueno, una serie de cosas que son muy materiales, pero no mide, por ejemplo, si tenemos tiempo libre, cómo establecemos esos vínculos comunitarios, cómo está nuestra salud mental, si nosotros estamos satisfechos con nuestra vida. Y nosotros podemos no tener plata, pero estar satisfechos con nuestra vida. Entonces, o tener plata y estar satisfechos con nuestra vida. Entonces, estos indicadores económicos dejan por fuera una cantidad de elementos que también determinan el bienestar de las personas, el estar bien, y pues por eso se presentan estas tensiones. Y el otro componente, pues es que es el de la mercantilización de las necesidades básicas. Entonces, si el acceso a cubrir esas necesidades básicas depende de la capacidad de pago, pues hay una gran cantidad de gente que se queda por fuera del acceso a la salud, del acceso a la educación, del acceso a la vivienda, que son pues necesidades fundamentales, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que yo tengo capacidad de pago, puedo acceder a esas necesidades. En la medida en la que no tengo capacidad de pago, pues no lo puedo hacer. Entonces, realmente la economía y el desarrollo humano pues presentan estas tensiones. La economía se aleja de esas dimensiones que maneja el desarrollo humano. Y el último componente de estas tensiones está relacionado con las tensiones entre el desarrollo humano y la ecología. Entonces, esta es una tensión que es supremamente desafiante, porque es muy compleja y es pues realmente hacer que se armonicen estos dos elementos es bastante difícil. ¿Por qué razón? Porque las aspiraciones de cualquier ser humano son legítimas, pero ahí nos encontramos también con los límites planetarios. Entonces, yo puedo aspirar perfectamente a mejorar mi calidad de vida, incluyendo no solo lo emocional, sino lo material, ¿cierto? Entonces yo puedo aspirar a tener mi casa propia o a tener varios apartamentos y vivir de ellos. Eso es legítimo que yo quiera tener dinero, es legítimo que yo quiera tener un mejor cargo, un mejor salario, que yo quiera jugar golf. Todo esto es legítimo, ¿cierto? Pero, ¿qué significa? Significa que esas aspiraciones generan una mayor presión sobre los ecosistemas. Porque si yo quiero cambiar de iPhone, de teléfono celular cada año, pues me tengo que preguntar, ¿es legítimo que yo quiera cambiarlo? Sí, es legítimo, ¿cierto? Pero me tengo que preguntar a qué costo ambiental estoy yo cubriendo mis aspiraciones. Entonces ahí hay una tensión muy, muy grande. También está el tema de la justicia intergeneracional y esto sí que es interesante. ¿Por qué razón? Porque todos aquellos que hayan estudiado el concepto de desarrollo sostenible cuando se generó, cuando se produjo ese concepto señalaba, es eso que ustedes están viendo en pantalla. Decía, nosotros tenemos que satisfacer las necesidades de las generaciones actuales
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. O sea, aquí en lo que está escrito falta el no. Es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Pero resulta que sí las estamos comprometiendo. O sea, por eso ahí no aparece el sin, sino dice puede comprometer. Entonces, todo lo que yo haga ahorita, todo lo que yo consuma ahorita, toda la contaminación que yo produzca, todos los residuos que yo produzca, ¿cierto? Están por default, por defecto, comprometiendo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, todos aquellos que quieran tener familia, hijos, nietos y bisnietos, pues tienen que pensar en esa justicia intergeneracional. En la medida en la que yo satisfaga mis necesidades, estoy poniendo en riesgo que mis hijos o que mis bisnietos puedan suplir sus propias necesidades. Y hay otras disyuntivas que también son difíciles, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, en contextos de recursos limitados, priorizamos la preservación de un ecosistema o la creación de empleos. Entonces, hay una cantidad de preguntas que nos hacemos, ¿cierto? Si nosotros tenemos un lugar donde los recursos son limitados, ¿qué hacemos? ¿Conservamos el ecosistema o multiplicamos los trabajos? La protección de un bosque o la expansión agrícola para alimentar un bosque, para alimentar la población. Entonces, tumbamos el bosque para hacer agricultura o protegemos el bosque. Entonces, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Es el ejercicio de pensar críticamente los conceptos. Entonces, todos hablamos de desarrollo sostenible como si fuera la gran solución a los problemas ambientales del planeta, entendiéndose el concepto de ambiente como la relación hombre-naturaleza mediada por la cultura, porque el otro problema que tenemos es que cuando hablamos de ambiente pensamos únicamente en lo verde, pensamos en la naturaleza. Y uno de los problemas serios que tenemos es justamente esa desconexión del ser humano de la naturaleza. Nosotros formamos parte de esa naturaleza. Lo dije al comienzo, el planeta es el soporte de vida del planeta. Nosotros existimos porque hay un planeta que tiene las condiciones necesarias para que la especie humana exista. Entonces yo no me puedo desligar del planeta, no puedo mirar el planeta o la naturaleza como algo ajeno a mí. Entonces tengo que tomar la decisión de protejo el bosque o genero comida o cómo resuelvo el problema. ¿Dónde está la solución para que yo no tenga que decidir si protejo el bosque o hago agricultura? ¿Cómo puedo hacer agricultura sin tumbar el bosque? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Bien. Y entonces llegamos a esta gran historia que son el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Ese desarrollo sostenible y esos objetivos de desarrollo sostenible, digo yo que son un intento de reconciliación fallido. Un intento de reconciliación ¿entre qué? Entre la economía, la ecología y el desarrollo humano. Es un intento de reconciliación que a todas luces ha mostrado sus fallas. Entonces, volvamos al concepto de desarrollo sostenible. En el concepto de desarrollo sostenible nos dicen satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, a todos aquellos que me están escuchando les voy a preguntar y contéstense a sí mismos, no en voz alta, o si quieren, los que están en grupo pueden contestarse entre ustedes. ¿Qué es una necesidad para ustedes? ¿Qué es necesario? ¿Qué necesitan ustedes para vivir? Entonces, algunos van a decir el aire para respirar, otros van a decir la comida, otros van a decir dormir, otros van a decir salir a vacaciones, otros van a decir mi familia, otros van a decir mi mamá. Entonces, la pregunta que surge de fondo es, ¿cómo defino qué es una necesidad? Si las necesidades son individuales,
lo que para mí es una necesidad, para otra persona puede no serlo. Entonces, ¿cómo definimos cuáles necesidades son las que tenemos que satisfacer en el presente? Entonces, alguno de ustedes debe estar por allá adentro pensando, pues las básicas. Hoy en día, tener celular es una necesidad básica. Bajo la definición de necesidad básica, no. Las necesidades básicas son las vitales, las que me permiten estar vivo, ¿cierto? Pero resulta que hoy en día mucha gente trabaja desde el celular y se gana el sustento desde el celular y eso se convierte en una necesidad casi que básica, porque es su fuente de ingresos. ¿Quién se iba a imaginar? Ustedes piensen en sus bisabuelos, piensen en sus abuelos, párense en ese momento. ¿Eso qué será? ¿1950? ¿1960? ¿Ustedes se imaginan que en esa época alguien se iba a imaginar que hoy en día, 2025, un teléfono celular iba a ser una necesidad? Entonces, ¿cómo hacemos si no nos hemos podido poner de acuerdo ni entender ni tener claras cuáles son las necesidades del presente que tenemos que satisfacer? ¿Cómo vamos a garantizar que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades y no sabemos cuáles van a ser? ¿Qué van a necesitar ellos? No tenemos ni idea. Nuestros bisabuelos no tenían ni idea que nosotros íbamos a poder vivir, ganarnos nuestro sustento con un celular. Entonces aquí está la gran mentira mejor vendida del planeta, que es el desarrollo sostenible. ¿Por qué razón? Porque es que nos venden un concepto y ¿quién lo desmenuzó? ¿Quién se sentó a pensar? Cuando yo dicto mis cursos a estudiantes de universidad o estudiantes de pregrado, yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con esta definición? Y el 100% de los estudiantes me dice, sí, estoy de acuerdo. Y yo les pregunto, ¿por qué? Y me dicen, porque es que hay que hacerlo. Porque esa es la única forma de resolver el problema. Y yo les digo, ¿cómo? Díganme cómo. Y explíquenme el concepto. Y cuando les hablo de las necesidades, como se los acabo de explicar ahorita, empiezan a decir, ah, caray. Por eso es que tenemos que desarrollar un pensamiento crítico frente a los conceptos y a las ideas que nos están vendiendo. Y por allá en 1992 se reunieron en Río, ¿cierto?, a decirnos cómo íbamos a lograr esto, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y en esa reunión fue que se inventaron las 3 bolitas y un documento que se llama la Agenda 21. Entonces, ¿qué nos decían? No, es que la única forma de alcanzar esto es cuando nosotros logremos encontrar el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Y el documento que escribieron para decirnos cómo dice, del capítulo tal, si usted quiere conseguir el equilibrio entre lo económico y lo ambiental, léase el capítulo del capítulo 1 al capítulo 12. Me estoy inventando los capítulos. Si usted quiere encontrar el equilibrio entre lo ambiental y lo social, léase del capítulo tal al capítulo tal. Pero si usted quiere encontrar el equilibrio entre esas 3 cosas, léase el capítulo tal. Y uno se va a leer los capítulos y se va a leer el documento y en ninguna parte encuentra cómo. No hay un método. Pero seguimos hablando desde el desarrollo sostenible se lo inventaron en 1984.
con el informe Brundtland, 87, no, 1987. Ahí en el informe Brundtland fue que dieron esta definición. En el 92 es que nos dicen cómo, y uno va a leer el libro de la metodología y resulta que no es una metodología, no sabemos cómo. Y entonces después nos inventamos una cosita que se llama ODS. Pero entonces, ¿cuáles son los problemas del concepto? Vea, del desarrollo sostenible, ambigüedad conceptual. El término es tan amplio que permite interpretaciones contradictorias. Para las corporaciones puede significar simplemente coeficiencia, para otros puede implicar transformaciones más profundas. Contradicciones inherentes. En un planeta finito, la idea de crecimiento sostenido eventualmente choca con los límites planetarios. Sigue manteniendo la jerarquía invertida, sigue colocando la economía como un sistema principal, buscando hacer ajustes para que la naturaleza que soporte ese crecimiento. Y pues básicamente no resuelve las tensiones que les acabo de presentar. El desarrollo sostenible pretende que es posible seguir creciendo económicamente, mantener el mismo modelo de consumo y al tiempo proteger la naturaleza. Esto ignora esas tensiones que les he descrito. Y entonces efectivamente llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, del 92 ha habido, hacia acá, de 1992, ha habido una serie de reuniones en donde nos preguntamos todo el tiempo, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo vamos? Y entonces hagamos esto, ¿cierto? Bueno, entonces por allá en el 2008 se inventaron los primeros ODS. ¿Alguien los logró? ¿Algún país pudo lograr los ODS del 2008? No. Luego se inventaron los del 2015. ¿Alguien los consiguió? ¿Alguien los logró? ¿Algún país pudo decir, yo llegué al desarrollo sostenible, lo logré, soy eficiente, yo sí pude? Nadie, ni siquiera los países del primer mundo. Y entonces nos inventamos los nuevos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles son los problemas que tienen los ODS? Varios. Entonces, por ejemplo, tenemos problemas de medición. ¿Eso qué significa? Significa que muchos de los ODS y de las metas de los ODS no tienen indicadores, no hay forma de medir, o sea, todos los ODS, cada ODS tiene metas, unas metas, entonces vamos a alcanzar o vamos a disminuir la pobreza en el 10% en el país. Me estoy inventando el dato, ¿cierto? Bueno, pues resulta que algunas de esas metas no tienen indicadores. ¿Eso qué significa? Significa que no tengo cómo medir si sí la estoy alcanzando o no la estoy alcanzando. Entonces, si yo quiero alcanzar una meta y no tengo cómo medir la meta, cómo medir si sí la estoy logrando, pues ¿eso qué éxito va a tener? Ninguno. Bueno, no cuestionan el sistema económico. Estos ODS están montados sobre el mismo modelo económico que existe hoy en día. O sea, esas metas se tienen que alcanzar con el mismo modelo económico que está generando los problemas que nos llevaron a plantear los objetivos de desarrollo sostenible. Tensiones no nos ayudan a resolver las tensiones por todo lo que les acabo de decir, pero adicionalmente la implementación es problemática. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se construyeron los ODS? Entonces, los expertos en pobreza montaron su ODS, los expertos en seguridad alimentaria montaron su ODS, los expertos en salud montaron su ODS, los expertos en educación montaron su ODS y nunca se juntaron a ver en dónde estaban las sinergias y en dónde estaban las contradicciones entre esos ODS. Entonces resulta que para alcanzar el ODS 10, tengo que sacrificar algunas metas del ODS 2. Entonces los ODS no están armonizados. Y al no estar armonizados, pues justamente se presentan aún más tensiones dentro de los ODS, porque para alcanzar uno, tengo que sacrificar el otro.
Y bueno, si nos vamos a los datos de Colombia, pues Colombia por allá está diciendo que estamos logrando la meta de que la cobertura en educación básica primaria. Y sí, chévere que más niños puedan acceder a la educación básica primaria. ¿Y cómo está la calidad de esa educación? Ah, no, eso sí nos está midiendo. Porque lo que necesitamos es que más niños lleguen al colegio. Si les enseñan mal, eso no nos importa. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay un plan bien orquestado, bien estructurado, que mire todas las posibles fallas que puede tener y evitar esas fallas. Entonces, pues así nunca vamos a resolver las tensiones. Entonces, mis queridos estudiantes de bachillerato, en sus manos está responder esta pregunta. ¿Cómo podemos entonces abordar estas tensiones? Y si no las podemos eliminar, por lo menos cómo las podemos reducir. Y espero que en el transcurso de sus Olimpiadas puedan reflexionar sobre eso y encuentren algunas de las salidas que nosotros los adultos ya mayorcitos no hemos logrado encontrar. Y con esto termino la charla. Muchas gracias, doctora Luz Piedad. Muy valiosos pues los puntos que nos deja para la reflexión y muy iluminadora esa visión desde una perspectiva ya no puramente filosófica, sino biológica, teniendo en consideración también los aspectos económicos y del desarrollo humano. Nos quedan 8 minutos para que conversemos un poquito con ustedes, si nos lo permite. Entonces, bienvenida a las preguntas de los participantes. Si quieren, pueden ponerlas en el chat. O si prefieren, pues, abrir el micrófono y hacerla. Yo quisiera plantearle una inicialmente, y es, usted nos proponía o nos comentaba pues que hay una dificultad enorme para medir el valor de los servicios ecológicos que presta el medio ambiente, que presta un bosque o los corales, no sé. Pero eso es cuantificable, o sea, es difícil, pero se puede cuantificar o es imposible. No, sí se ha hecho. Mira, en 1997 salió un artículo publicado, escrito por, ay, se me olvidó el nombre, el apellido es Costanza, sin la N, Costanza. Gretchen Daly y otro grupo, es un grupo, son varios autores que hicieron la primera valoración económica del planeta, de la naturaleza, y estamos hablando de trillones de dólares, o sea, una suma exorbitante. Lo que pasa es que, digamos que en términos reales, es lo que te digo, o sea, este pocillo, en un almacén te puede costar 12,000 pesos y en otro almacén te puede costar 20, ¿cierto? ¿De dónde salen esos valores? ¿Cómo se calculan esos valores? ¿Cierto? Entonces, pues realmente el valor monetario se lo puso el ser humano. Esa es una invención del ser humano que decidió tasar el valor, ¿cierto? Entonces, una persona está dispuesta a pagar 12,000 pesos por esto y otra está dispuesta a pagar 20. Entonces, ¿cuánto vale? Claro. Si te das cuenta realmente cuánto vale. Y entonces uno se va, por ejemplo, a Temu o a Shein, que son de lo peor que existe en el planeta, porque estas entidades están vendiendo esto a $4,000 pesos o a $2,000 pesos, cuando en otro almacén lo están vendiendo a 20. ¿Por qué esto está valiendo $2,000 pesos en Temu o en Shein? Porque es que los costos reales los externalizan, entonces no le pagan la seguridad social a los trabajadores, los esclavizan, entonces ¿quién está asumiendo los costos? Otra gente, para que yo pueda comprar esto en Temu o en Shein en $2,000 pesos en lugar de ir a pagar
20.000 pesos en el almacén que sí le paga la seguridad social a sus empleados, que les da bonificaciones, que distribuye los beneficios entre sus empleados, ¿sí te das cuenta? Entonces, nos tienen, o sea, la lavada de cerebro es salvaje. Entonces, ¿qué pasa con los servicios ecosistémicos? Yo digo, listo, yo le tengo que poner un valor al kilogramo de carbono. ¿Cómo le pongo el valor al kilogramo de carbono? Pues igual, me lo inventé. Entonces, esto vale 3.000 pesos. Realmente, ¿cómo lo calculé? En el caso, por ejemplo, de mediciones un poquito más directas, más elaboradas, entonces yo pongo el valor en función de cuánto me gasté o cuánto estoy dispuesto a pagar. Entonces, por ejemplo, para ir al Nevado del Cocuy, ¿cierto? Entonces yo, ¿cómo valoro la experiencia y el servicio ecosistémico de, ay, eso tan bonito, que me da alegría, que me inspira, que me hace sentir feliz, solo ver esa belleza, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me gasté en la chaqueta para no morirme del frío? Y a eso le sumas cuánto me gasté en las botas, cuánto me gasté en el palito de trekking para ir a caminar, cuánto me gasté en el bus para llegar allá o en el avión. Y entonces vas sumando y entonces ese servicio te costó eso. Eso te costó. Y así está valorado. Porque eso fue lo que tú invertiste en obtener ese servicio. Pero ¿cómo le puse cuánto vale un metro cúbico de agua? Eso se lo inventó alguien. Muy complejo ese tema. Doctora, nos plantea Sofía Gómez del Colegio Loyola esta pregunta. ¿Hay algún modelo económico que respete más la ecología que la economía tradicional? Si lo hay, ¿está basado en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible? No, no existe. No existe, o sea, no se ha desarrollado ningún modelo económico hasta la fecha que realmente priorice el medio ambiente en función de lo económico. No, nadie se lo ha inventado. No, y bueno, inventar, y además, o sea, lo que pasa es que el problema es un problema más de la gente, del pensamiento, de nosotros nos montamos en el modelo, ¿cierto? Ese fue el modelo que nos vendieron y todos nos montamos en ese modelo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el modelo? Cambiando nuestra forma de actuar frente al modelo. Entonces, fíjense las tensiones que vimos allí, ¿cierto? Ok, entonces, volvamos al pocillo. Si yo quiero ser sostenible, ¿cierto? Que es una palabra que a la hora del té se volvió como el caballito de batalla que nadie entiende, ni nadie conoce, y no sabemos cómo se alcanza, ¿cierto? Entonces, tú tienes que decidir, este pocillo lo vas a comprar en Temu, sabiendo que el costo, o sea, que si tú vas a pagar 2.000 pesos, pero realmente esto, si bien es cierto, la arcilla no necesariamente está valorada, o sea, realmente lo que costaría, porque no sabemos cuánto cuesta, ¿cierto? Pero que este pocillo llegue a Temu y te lo ponga en 2.000 pesos, o llegue a Atmósferas o a cualquier otro almacén y te lo pongan a 20.000 pesos, ¿cierto? ¿Cuál es tu decisión? Tu decisión rápida es Temu, me sale más barato, me ahorro la plata. Pero entonces, ¿dónde está la distribución equitativa dónde está la sostenibilidad social? Entonces, tú tienes este pocillo de 2.000 pesos, ¿a costa de qué? A costa de que una persona cuando se enferme no va a tener quien la atienda porque no le están pagando su seguridad social. Entonces, lo que hay es que cambiar, es entender, preguntarse, cuestionarse, entender la realidad que hay detrás del consumo. Ahorita les hablo de eso. Y tomar las decisiones. Entonces, bueno, sí, el pocillo hizo el mismo daño ambiental, produjo la misma huella ecológica,
costando 2.000 pesos que costando 20. Pero ¿en dónde está la decisión? Entonces lo compras sabiendo que esa persona que hizo el pocillo sí va a tener quien la atienda cuando se enferma porque le pagaron la seguridad social, o vas a tener el pocillo a la que no. Independientemente de la huella ecológica que dejó el pocillo. Y con respecto al consumo, les cuento, les propongo que busquen en internet un video que se llama La historia de las cosas. La historia de las cosas les cuentan cómo se produjo el consumo. El consumo se diseñó en Estados Unidos, lo diseñaron. O sea, el hacer que la gente compre y compre y compre y compre y compre, lo diseñaron, fue diseñado. ¿Y por qué fue diseñado? Porque cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, pues la economía de Estados Unidos estaba por el piso. Entonces necesitaban reactivarla. Y entonces a un Edgar Lavoe, que fue algún dirigente norteamericano del tema de finanzas, dijo, lo que hay es que incrementar el consumo. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Se inventaron la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. La obsolescencia programada es Apple, es Samsung, es, claro, le cambiamos la forma a una piecita del computador para que cuando se dañe el tuyo, no consigas la piecita y entonces toca comprar otro. Obsolescencia programada. Y entonces, ¿qué pasa? El computador te dura lo suficiente para que tú digas que es un buen equipo, pero que cuando toque cambiarlo, lo cambies todo completo porque no le puedes arreglar la pieza porque la forma de la pieza la cambiaron. Obsolescencia programada. Y la obsolescencia percibida es la moda. Entonces, todas las niñas se visten como duendes con leggings y con camisetas largas, y tú ves a todas las jovencitas de 16, 17, 18 años en una época, eso fue hace como 10 años, pónganle ustedes, que todas las jovencitas se vestían igualito, y entonces la niña que no se vestía igualito, tú no estás a la moda. Obsolescencia percibida, entonces yo tengo que estar a la moda, y si este año la moda son tenis blancos, entonces boto todos los otros tenis y solo utilizo tenis blancos, porque si no estoy a la moda, no me siento bien y la sociedad me señala. Y así es que consumimos, esa es la base del consumo. Entonces, nosotros lo que tenemos es que cambiar esa noción de consumo, o sea, este celular es un iPhone 15, pero pregúntenme cuántos años estuve yo con el iPhone 4 o cuántos años estuve con el iPhone 11. No, el iPhone lo tengo que cambiar cada año, o sea, salió el iPhone nuevo y el mío todavía funciona perfectamente, pero no, yo lo tengo que cambiar porque si es que salió el nuevo, tengo que estar a la moda. Cuando tu celular anterior sigue funcionando perfectamente. Entonces, lo que necesitamos es un cambio de mentalidad que obligue al modelo económico a cambiar, porque es que todos estamos trepados en el modelo económico y los invito, siéntense cada uno ahí donde están sentaditos. ¿Están montados o no están montados en el modelo económico? Hagamos un acto de conciencia, un acto de autocrítica, de autorreflexión. Estamos montados todos, queremos el último carro, queremos lo mejor, pero lo último, lo del año pasado no me sirve porque es del año pasado. Y a eso súmenle, pues que tenemos que cambiar el televisor, o que tenemos que cambiar la lavadora, o que tenemos que cambiar los electrodomésticos o los equipos. ¿Por qué? Por la obsolescencia programada. Doctora, pues si nos regala unos minutitos más, claro que tenemos sí. otras preguntas del público. Guadalupe Quintero del Colegio San Ignacio plantea esta pregunta. La clave no
no estaría en cómo se gestionan los recursos, en lugar de asumir que toda satisfacción de necesidades actuales compromete el futuro. ¿No es más preciso hablar de las malas prácticas? No. Bueno, sí y no. A ver, por ejemplo, en temas de seguridad alimentaria, está demostrado que no necesitamos más terreno para sembrar. Demostrado. ¿Por qué razón? Porque se produce suficiente comida para toda la gente que existe en el planeta. ¿Cuál es el problema? Y es un problema de gestión. Ahí tienes toda la razón. El problema de gestión es que preferimos que la comida se pudra antes que bajar el precio. Preferimos que la comida no llegue a donde tiene que llegar, porque, ay, apareció Simón. Simón, qué pena con ustedes, tengo un gato. Entonces ahí hay un tema de gestión. Ese es un tema real de gestión, pero realmente el pensamiento y el modelo económico que tenemos es la base fundamental del problema de crisis ambiental que tiene el planeta en este momento. Sí, la gestión ayuda, sí, pero no resuelve. Porque sí, porque es gestión hecha sobre el mismo modelo. Y ahí creo que nos puede servir la siguiente pregunta, y es, si es posible, desde la filosofía o desde otras instancias de la sociedad, orientar un consumo más reflexivo, consciente del deterioro de la naturaleza y los recursos materiales que se sacrifican para nuestras necesidades, más allá de una ética de la construcción. Esa es la invitación es justamente esa, tenemos que cambiar el modelo, o sea, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. Vuelvo y les pregunto, cuando ustedes van a comprar algo, se paran enfrente de la vitrina y dicen, ¿de verdad lo necesito? ¿O lo quiero? O sea, con solo preguntarse eso, ¿lo voy a comprar porque lo necesito o lo voy a comprar porque lo quiero? Y hagan las cuentas. ¿Cuántas veces han comprado porque lo quieren y no porque lo necesitan? Entonces, sí, la solución, bueno, una muy buena parte de la solución está en que dejemos de ser consumistas, bajémonos del modelo. Si nosotros nos bajamos del modelo, la forma en la que se comercializan las cosas en el planeta tiene que cambiar y el modelo económico tiene que cambiar. Mientras la humanidad no se baje de ese modelo económico en el que quiero más y quiero más y quiero más, así no lo necesite, no vamos a resolver nada. El modelo no va a cambiar. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, habría queda una pregunta más que nos planteó Álvaro Amezquita, del Colegio San Ignacio, sobre el impacto de la colonización tóxica en la salud del planeta, que es esta práctica de exportar residuos tóxicos a países menos desarrollados. Y si está de acuerdo con que la obsolescencia programada debería ser un delito, como planteó en algún momento el gobierno de Francia. Bueno, pues es que la colonización tóxica es el reflejo de esas tensiones que tenemos en donde los poderosos y los que tienen el poder y el dinero para trasladarle el problema a otros, es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Eso ocurre por esa situación. Entonces, es una realidad, aunque hay ejemplos en los que uno diría, oiga, venga, sí se podría o sí se puede, pero cuando se hace bien hecho. No recuerdo qué país nórdico, si es Finlandia o Holanda, creo que es Finlandia, alguno de ellos. Aprendió a hacer un uso de sus basuras tan eficiente
que necesitan importar basura para poderla procesar. O sea, eso es maravilloso. O sea, les podemos mandar basura y ellos nos resuelven el problema de las basuras. Entonces, ese es un traslado de contaminantes, pero bien manejado. Y está el tema de la gestión que nos preguntaban ahorita. O sea, sí, la gestión ayuda, pero no resuelve. Porque una cosa es procesar contaminantes de una naturaleza, ¿cierto? Como residuos reutilizables, etcétera, etcétera, compost o lo que sea, y otra cosa son los tóxicos, que eso ya es otro problema. ¿Ok? Que sea un delito. ¿Sabes qué me parece triste? Pero que es una realidad, pero que es muy triste. Y es que tengamos que convertir todo en delito para que la gente haga lo que sabe que tiene que hacer. Entonces, creemos que a punta de legislación y de multas y de sanciones vamos a hacer que la gente cambie. No. Vean, Colombia es un país con una cantidad de leyes ambientales violentas y hasta bonitas algunas. Vienen a copiarnos la legislación de otros países. ¿Y quién la cumple en Colombia? Nadie. La corrupción es altísima, la pagan, pero ¿saben qué es lo otro que ocurre? La multa, ¿saben quién la termina pagando? Nosotros, el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa sabe que la van a multar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la economía lo permite, incorpora el valor de la multa en el valor del producto. ¿Y quién termina pagando la multa? El que compró el pocillo. Así está diseñada la economía, es que de ese nivel es la economía. Yo no sé si ustedes lo saben, pero así funciona. Entonces, ellos saben que están haciendo un mal vertimiento en las aguas y que los van a multar. Y la multa son 18.000 millones de pesos. Listo, entonces el pocillo ya no vale 2.000, sino 6.000. Con eso pagamos la multa. ¿Quién está pagando la multa? Nosotros, los consumidores ingenuos. Entonces las leyes no nos resuelven la vida tampoco. O sea, ¿a qué los estoy invitando? A un cambio de mentalidad individual, porque ocurre otra cosa y con esto podemos cerrar, es muchas veces estudiantes y familiares y amigos y demás me dicen, ¿yo para qué separo la basura? ¿Para qué la separo? Si el del camión la va a juntar. Dígame yo, ¿para qué la separo? Es muy sencillo. La razón por la cual la tienes que separar es porque es tu responsabilidad y tú tienes que cumplir tus responsabilidades. No puedes delegar tu responsabilidad en el otro. Si el otro no cumple con lo que tiene que cumplir, es su problema. Pero a mí me queda la satisfacción de haber cumplido mi responsabilidad y yo entrego la basura separada. Yo cumplí con mi tarea. Si el otro no la hizo, es su problema. ¿Que me va a afectar a mí? Sí, me va a afectar. ¿Y que yo puedo pelear y discutir eso? Sí, lo puedo pelear y lo puedo discutir. No lo puedo hacer en el momento en el que yo digo, como él no hace lo que le toca, yo tampoco. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por estas reflexiones que nos comparte, por las preguntas que nos deja y pues por el impulso que con esta charla nos da para iniciar la preparación o continuar la preparación de nuestras Olimpiadas. Entonces, Vale, muchísimas gracias. a ustedes muchísimas Pasamos gracias ahora por la invitación. gracias. Pasamos ahora a la segunda parte de la reunión, que va a ser muy breve y consiste en la presentación de las generalidades de la dinámica de las Olimpiadas. Permítanme, comparto aquí pantalla. Bien. Y vamos entonces a... Pues sé que algunos de los que están en la reunión ya conocen esta dinámica, pero
muchos puede que asistan por primera vez a las Olimpiadas, entonces esto va a resultarles bastante útil. Para empezar, digamos que las Olimpiadas son un evento público de ciudad, ¿no? Las organiza el Colegio San Ignacio, pero son un evento pensado para la ciudad, con participantes de instituciones públicas, privadas, al que asisten universidades, centros de pensamiento. Entonces, es un espacio pues abierto. Es además un espacio académico que tiene como principal eje el desarrollo de competencias de pensamiento filosófico, y es además un espacio competitivo porque utiliza el pretexto de la competencia y de la sana competencia para estimular precisamente el desarrollo de esas habilidades de pensamiento. Tenemos un propósito pedagógico fundamental que es justamente incentivar el desarrollo del pensamiento filosófico a través de las habilidades básicas que se ponen en juego aquí: la lectura, la escritura, la escucha activa, la argumentación y la discusión racional. Llevamos ya 17 versiones de las Olimpiadas, la de este año es la 18ª, y estamos realizándolas desde el año 2006, inspirados en el modelo de las Olimpiadas Internacionales de Filosofía. Cada año hemos elegido un tema buscando que pueda abordarse muy bien desde la tradición filosófica, pero que sea sobre todo un tema impactante en ese momento, que tenga que ver con las coyunturas que se están viviendo en la actualidad. Las Olimpiadas se dan en 3 etapas. La primera es la fase eliminatoria. En esa, los estudiantes competidores se integran en unas mesas eliminatorias en las que hay 4 o 5 competidores y cada uno lee la ponencia preparada con anticipación. Ustedes desde ya, los que van a participar, deben estar haciendo sus lecturas, sus borradores, para preparar ese texto, un texto argumentativo tipo ensayo, pero pensado para ser leído ante un público. En esas mesas eliminatorias leerán el texto y luego se plantearán preguntas unos a otros y responderán las preguntas que el jurado, que estará compuesto por un profesor universitario, un profesor de colegio y un estudiante universitario, les plantearán. El jurado, al final de las lecturas y de las rondas de preguntas, elegirá quiénes son los 2 clasificados de cada mesa a la siguiente ronda, que es la etapa semifinal. A esa etapa clasifican 2 ponentes por cada mesa eliminatoria, y para ella deben preparar una segunda ponencia sobre una pregunta de profundización dentro de este mismo tema de las tensiones entre ecología, economía y desarrollo humano. Y se trata de una ponencia más breve, mientras la de las eliminatorias es de 6 páginas, la de la semifinal es de 4 páginas. Una ponencia que deben elaborar de un día para otro. El miércoles se dice quiénes clasifican a la semifinal y al jueves en la mañana deben llegar ya con su ponencia. De cada mesa semifinal clasifica un competidor a la fase final. La fase final ya no es un texto escrito, sino que consiste en la presentación de una disertación oral, una oratoria, para la que tienen 10 minutos. Y se les propondrá, para preparar esa oratoria, una pregunta de profundización dentro del mismo tema que se viene trabajando en las 2 jornadas precedentes. En ese espacio de la final,
cada finalista hace su presentación, su disertación oral, y luego los otros competidores le plantean una pregunta y el jurado hace una pregunta también. Y con lo que hayan observado los jurados en el desempeño en esa fase oral, se decide en qué orden quedan los finalistas, quién ocupa el primer puesto, quién el segundo, el tercero y el cuarto. Pero a todos los finalistas se les dará algún reconocimiento. Con un elemento adicional, y es que los 4 competidores que lleguen a la final quedan clasificados automáticamente a la segunda fase de las Olimpiadas de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ese es un beneficio del acuerdo que tenemos con esa universidad que nos apoya también en la preparación de estas Olimpiadas. Tenemos entonces que la pregunta generadora de la ponencia en esta versión de las Olimpiadas es qué tensiones se presentan en la relación entre economía, ecología y desarrollo humano. Con la condición, pues, de que esas tensiones se piensen filosóficamente. Nos apoyan, ya dije, la Universidad Pontificia Bolivariana, también la Universidad de Antioquia, desde el Instituto de Filosofía, y la Corporación Otra Parte. Bueno, aquí podemos ver cómo están distribuidas las etapas en los 3 días que tenemos para las Olimpiadas, que son el miércoles 7 de mayo, donde se hacen las eliminatorias, el jueves 8, donde se da la semifinal, y el viernes 9, donde se desarrolla la final de las Olimpiadas. Como explicaba hace un momento, de cada mesa eliminatoria salen 2 competidores para la semifinal. El primero pasa a una de las mesas semifinales, donde se enfrenta al segundo puesto de otra de las mesas y al primero y al segundo de otras 2 mesas. Y de cada semifinal sale un competidor para la final. Además de estos eventos de competencia que se dan repartidos en los 3 días, el jueves y el viernes vamos a tener 2 actividades complementarias a las que pueden asistir todos los que estén inscritos en las Olimpiadas, no solo los competidores, sino también los que vienen como estudiantes acompañantes y los profesores. Se trata del café filosófico, que tendrá lugar el jueves, y que es un espacio para compartir abiertamente la filosofía desde nuestro punto de vista a través de la conversación, de una conversación razonada, argumentada. Precisamente el grupo, como el club de filosofía que tenemos en el colegio, que llamamos Café Filosófico, se encargará de preparar y dirigir este espacio. Y el viernes tendremos, como ya tradición de las Olimpiadas, un cineforo en el que, a partir de un audiovisual, generaremos un espacio de discusión en el que todos los asistentes pueden participar, explorar a través de la reflexión, apoyándose también en lo que han oído en los días anteriores de las Olimpiadas o de lo que han escrito en sus ponencias, para tener una profundización aún mayor en estas tensiones que estamos explorando sobre esos 3 conceptos que nos ocupan. Esta programación que ven en pantalla la pueden encontrar también en la página web de las Olimpiadas. Importante hacer notar que el primer día, el miércoles, comenzamos a las 7 de la mañana con el registro para iniciar a las 7:45 el acto de apertura. En la mañana se tienen 2 sesiones de mesas eliminatorias
Entre una y otra ofreceremos un refrigerio y antes de la 1 estaremos entregando los resultados para que sepan quiénes son los que pasan a la semifinal. Los 3 días, las actividades van hasta la 1 de la tarde. Tendremos los 3 días un refrigerio a mitad de la mañana y la idea es acabar pues hacia la 1 para que ustedes puedan salir a sus casas o regresar a sus colegios si es obligatorio y ya pues el almuerzo lo hace cada uno por su lado. Ustedes estarán preguntando cómo evalúa el jurado la participación y las ponencias de los competidores. Pues para eso tenemos una rúbrica en la que se tienen en cuenta varios criterios. Para las ponencias escritas está el texto escrito, donde se evalúa la estructura, la coherencia, la capacidad de argumentación, el manejo del lenguaje y de los conceptos filosóficos, el empleo de fuentes y la postura crítica. Es importante que se citen fuentes, filósofos y en este caso pues también economistas, ecologistas, pero que eso no soslaye la contribución individual del autor de la ponencia. O sea, en la ponencia es esencial que se presente una posición propia frente a la problemática que se está discutiendo. Obviamente, apoyada en referentes y en fuentes de calidad y que tengan peso también en la tradición filosófica. Un segundo criterio que se evalúa es la capacidad de respuesta a las preguntas. Y esto lo vemos ya no en el texto escrito, sino en la conversación que se da entre los participantes y de los participantes con el jurado. Y en esa misma conversación se evalúa también la capacidad de argumentación y discusión. Entonces, tanto el saber responder como el saber plantear preguntas pesa en el puntaje que el jurado les va a poner a los competidores. Esos criterios funcionan tanto para las mesas eliminatorias como para las mesas semifinales. Y ya en la última etapa, en la final, los criterios para la evaluación de la disertación oral son el contenido del discurso, la calidad de la oratoria, donde entra pues en juego la retórica, la capacidad expresiva, el manejo del cuerpo y de la voz, y la capacidad de discusión que se observará en las preguntas que unos competidores plantean a otros y en la capacidad de responder a esas preguntas, donde se pone en evidencia también la capacidad de escucha que tienen. Pero quiero insistir en esto, la final no es un ejercicio de retórica vacía, sino ante todo un ejercicio de exposición y argumentación filosófica que debe tener un buen vehículo retórico para expresarse. Pero lo que más debe pesar ahí es la calidad del contenido. Bueno, finalmente, los invito a que visiten nuestra página web. En la carta de invitación aparece el enlace a la página. Ahí hay documentos orientadores, bibliografía recomendada, está el reglamento de las Olimpiadas, que sería muy conveniente que estudiaran antes del evento, y hay información pues adicional que puede ser de utilidad. Esta charla que nos dio la doctora Luz Piedad y esta última parte con la dinámica de las Olimpiadas queda grabada, la pondremos en el canal de YouTube de las Olimpiadas, con enlace también desde la página web por si quieren retomarla más adelante o por si estudiantes que no pudieron asistir la quieren ver en otro momento. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla.
Y veo que hay dos preguntas aquí del San José de las Vegas. Fecha máxima para el envío de las ponencias. Bueno. La fecha que podemos ver en la página web de las Olimpiadas es el 25 de abril. Ese día, la semana posterior a Semana Santa, deben enviarse las ponencias al correo olimpiadasdefilosofía@sanignacio.edu.co. Ese correo pues está en la carta de invitación y lo encuentran también aquí en la página web. 25 de abril. Y preguntan si es posible que dos competidores del mismo colegio no se encuentren en las fases iniciales. La distribución de las mesas eliminatorias se hace de tal manera que no queden estudiantes del mismo colegio en la misma eliminatoria. Pero podría ocurrir, por la forma como se arman las llaves, que sí se encuentren en la semifinal. Eso puede pasar y ahí hay cierto azar, digamos, por el orden en que pasen, quién pasa de primero y quién pasa de segundo, porque eso determina cómo se arman las llaves de la semifinal. Listo. ¿Y cómo se reparten los competidores en la mesa? Se hace pues, fundamentalmente es de manera aleatoria. Solo procuramos que haya cierto equilibrio en número de hombres y de mujeres, dependiendo de cuántos hombres y mujeres haya pues entre los inscritos, y cierto equilibrio también en la distribución de instituciones públicas e instituciones privadas. Entonces es un sistema mixto pues entre aleatorio y con cierta intervención intencional. Bueno, ¿listo? Entonces, una cosa que quiero recalcar antes de terminar, y es que la participación en la competencia es individual, o sea, cada competidor que va a ser ponente debe exponer, leer y sustentar su ponencia de manera individual. Entendemos que durante la preparación de la ponencia ustedes pueden contar con un equipo de apoyo que pudieron incluso escribirla entre dos o más personas, pero el colegio elige una persona de esos que han hecho la ponencia para que sea quien represente al colegio como competidor. Es decir, son dos competidores en total que estarán compitiendo por separado, cada uno en su mesa eliminatoria. Entonces, nos ha pasado a veces que de un colegio nos dicen, no, pero es que estos dos estudiantes hicieron juntos la ponencia, entonces deberían presentarla juntos. Según el reglamento, no. En un caso como ese, tienen que escoger solo uno que sea el que va a actuar como competidor. Hay dos momentos en el desarrollo de las mesas eliminatorias y de la semifinal en el que el equipo de apoyo puede ayudarle al ponente. Y esto es en el momento en que se plantea la pregunta para hacerle a los otros compañeros de la mesa, a los otros competidores. Solo en ese momento, el profesor que está acompañando y los estudiantes que están como asistentes pueden acercarse al competidor y ayudarle a definir qué pregunta le van a plantear al otro competidor a quien se le asignó hacerle el cuestionamiento. De resto,
la participación es responsabilidad del estudiante, de los dos estudiantes, pues que por separado están inscritos como competidores. Bueno, y una última cosa, las ponencias que ustedes nos envíen el 25 de abril se les entregarán ese día, puede ser en papel o puede ser de forma digital, para que las lean, pero deben ser esas para garantizar que son las mismas que ustedes nos mandaron las que se van a leer. O sea que después de haberlas enviado, no pueden hacerles modificaciones. Muy bien. No sé si queda alguna otra pregunta. Si no, en este momento, pueden enviárnosla al correo electrónico de las Olimpiadas, o los profesores tienen también mi número de celular y por WhatsApp puedo responder. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por su asistencia y por el interés que tienen en nuestro evento de las Olimpiadas de Filosofía y en la reflexión filosófica en general. Que tengan una muy feliz tarde.